Bautismo, vida en Cristo. Semana 4. Los credos como expresiones de la fe bautismal. La teología trinitaria. Primera parte. Contenido teológico del credo de Nicea. Para apreciar de hecho el contenido y el objeto del símbolo de Nicea, es necesario ante todo tomar en consideración las dos formas del texto original del símbolo de Nicea y el de Constantinopla, comparando sus diferencias al mismo tiempo. Si comparamos ambas formas con el credo apostólico y entre sí mismos, entonces se reconoce enseguida que aquellos se unen exactamente al credo apostólico y no hay un cambio, sino que intentan una ampliación de los mismos conceptos por las circunstancias del tiempo, y de pronto resulta claramente el objetivo de estas adiciones. Se debía enfrentar con la fórmula de Nicea principalmente al hereje Arrio y hacer conocer la deidad del Hijo de Dios y su esencia de unidad con el Padre. La fórmula constantinopolitana, que tenía que defender la deidad del Espíritu Santo contra Macedonio, contiene ahora las de entonces pertinentes adiciones, y además, por eso, también el tercer artículo apostólico en su integridad. Esa forma del credo niceno, de la traducción latina, con pocas variantes, fue aceptada en nuestro libro de Concordia. A las muchas variantes no queremos entrar en discusión. La variante más importante es el conocido concepto filioque, que produjo en la Iglesia tantos movimientos. Los escritores romanos, particularmente Baronius y Severinos, sostienen por cierto que esta adición, filioque, y del Hijo, ya contenida en el símbolo niceno-constantinopolitano, fue suprimida por los griegos. Con eso ellos quieren echar la culpa del cisma de la Iglesia del año 1054 después de Cristo solamente a la Iglesia griega. También algunos teólogos protestantes, entre ellos Ludovico Hartmann, se adhirieron a esta opinión. Pero no cabe duda alguna que ni la fórmula aceptada en Constantinopla 381 después de Cristo, ni en las repeticiones de las mismas en los siguientes concilios de Efeso 431 después de Cristo y Calcedonia 451 después de Cristo, aparece esa añadidura del filioque. Y recién por primera vez, en el 589 después de Cristo, fue intercalado en el tercer concilio de Toledo. Unos siglos más tarde, fue reconocido en general por la Iglesia Oriental. Nosotros lo aceptamos como una excelente confesión de nuestra fe. Las iglesias deberían confesarlo más seguido en sus cultos de adoración, por lo menos en cultos especiales. Segunda parte. Comparando el credo apostólico y el credo de Nicea. Si comparamos ambos credos, vemos la correlación que hay entre los mismos y también los textos bíblicos base en las Escrituras. El primer artículo del credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el credo de Nicea dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible.
En el segundo artículo del credo apostólico dice: y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El credo de Nicea dice: y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo. Aquí notamos la doctrina del homoousios, traducido como consustancial, es decir, quiere decir de una misma esencia con el Padre. Contra Arrio, que enseñó que Cristo era similar al Padre, homoiousios. Sigue el credo apostólico diciendo, en cuanto a la persona del Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En el credo de Nicea dice: y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. A continuación, el credo apostólico en base a 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19 dice que Jesucristo descendió a los infiernos. Aquí el credo de Nicea no hace comentario alguno. Acto seguido, sobre la persona del Hijo, el credo apostólico dice: al tercer día resucitó de entre los muertos. Y el credo de Nicea dice: y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Sigue diciendo el credo apostólico: subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el credo de Nicea dice: y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Sigue diciendo el credo apostólico en cuanto al tercer artículo sobre el Espíritu Santo: creo en el Espíritu Santo. Y el credo de Nicea, conforme al agregado del año 381 en el Concilio de Constantinopla, dice: y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Aquí vemos el aporte para la teología trinitaria en el año 589 en el Concilio de Toledo, la cláusula filioque, es decir, el agregado donde dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo también. Sigue diciendo el credo apostólico en cuanto al tercer artículo: la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y el credo niceno dice: y creo en una santa Iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Tercera parte. Alcance teológico del credo de Nicea.
El símbolo de Nicea alcanzó gran aceptación o prestigio en la Iglesia, aunque no como el credo apostólico. El significado que se le confirió ya lo testifican los epítetos, es decir, los agregados con los cuales se lo caracterizó en los sínodos y por escritores eclesiásticos. Consensum fidei, divinum fidei symbolum, optimam et exactissimam fidei formulam. Esto es, consenso de la fe, símbolo de la fe divina, fórmula óptima y exactísima de la fe. Además, fue usado frecuentemente en los cultos festivos de la Iglesia. Se cantó en la Iglesia. Desde el Papa Benedicto VIII, del 1012 al 1024 después de Cristo, fue aceptado en el canon de la misma. En todo tiempo, esa confesión de fe ha sido considerada como una señal de la ortodoxia. En la Iglesia Oriental, hasta desplazó al símbolo apostólico y es usado como credo bautismal. Cuarta parte. 3 credos, una sola confesión. Los credos ecuménicos están centrados en la doctrina del Dios Trino y Uno, y en su obra de gracia de salvación del género humano pecador. El último párrafo del credo de Atanasio reza así: Esta es la verdadera fe cristiana, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. Párrafo 40. Esta declaración ha sido considerada por algunos como demasiado severa, pero la doctrina de la Trinidad, y especialmente aquella de la deidad de Cristo y su obra redentora, son el fundamento de la fe cristiana, sobre la cual descansan todas las demás doctrinas bíblicas. Aquellos que niegan al Dios Trino y Uno y su obra redentora están fuera de la Iglesia cristiana y sin esperanza de salvación eterna. La importancia de tener credos en la Iglesia se hace sentir especialmente cuando vemos proliferar doctrinas heréticas por los medios masivos de comunicación. Libros como el Código Da Vinci y su versión cinematográfica dan cuenta del impacto cultural que tienen hoy en día. Hay en la gente un interés renovado en la religión, aunque a veces eso les lleva a confiar más en el gnóstico evangelio de Judas que en los verdaderos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se puede aprovechar la oportunidad para hablar de las confesiones de fe de la Iglesia cristiana, demostrando el valor que tienen como testigos fidedignos de la auténtica fe cristiana y apostólica. En especial, a la hora de realizar exégesis bíblica, los credos nos permiten, como un lente, enfocarse en la obra de Dios Trino y no apenas en nuestros propios sentimientos o ideas frente a las Escrituras. La subjetividad y el relativismo deben dejarse a un lado y emplear el credo como marco trinitario que permite interpretar correctamente el pasaje bíblico. De esta manera, el credo regula la interpretación bíblica, no porque la limita, sino porque la encausa hacia la verdadera comprensión de la Biblia. El credo apostólico, niceno y de Atanasio son mucho más que meras fórmulas vacías, como algunos por ahí suelen pensar, en especial los falsos profetas y apóstoles entusiastas de hoy en día, con su show gospel y noches de milagros. Al contrario, sin confesiones no hay iglesia cristiana, porque la confesión de fe es el fundamento o roca de la iglesia, como confiesa Simón Pedro cuando dice: Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. A lo cual le responde nuestro Señor: sobre esta roca de confesión de fe edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y como dice Ambrosio de Milán, este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma.